Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Efectivamente, llevamos ya 3 años desde el inicio de esta legislatura y 2 desde que el Gobierno empezó a adoptar algunas medidas para atajar o intentar atajar los problemas de los deudores hipotecarios. Y a día de hoy, desgraciadamente, constatamos que el problema sigue y que además aumenta porque resulta que de lo mejor que ha salido de estos 2 años han sido unas estadísticas. Hasta ahora no había estadísticas. Ahora tenemos unas estadísticas armonizadas y el INE nos informa y nos ilustra de cuál es la realidad. Una realidad más neta que la que podíamos conocer del barullo de datos que arrojaban diferentes entidades y que no estaban armonizadas entre ellas. Ahora el INE lo que nos dice es que en el segundo trimestre de 2014 resulta que los lanzamientos, como consecuencia de ejecuciones hipotecarias, no solo no se han detenido, sino que siguen aumentando. Respecto del primer trimestre de 2013, el número de lanzamientos ha aumentado en un 1,5% y respecto al mismo periodo de 2013 ha aumentado en un 8,4%. Además, nos dice que habitualmente el impago de la deuda comienza a producirse con una antelación de entre 1 y 3 trimestres antes del inicio del procedimiento de ejecución hipotecario. También nos dice que el grueso de los procesos se producen por causa de hipotecas formalizadas entre los años 2005 a 2008, siendo el 2007 el año en el que la mayoría de desahucios se producen. Hipotecas constituidas, me refiero, en el año 2007. Creo que estos datos nos pueden proporcionar alguna pista de cómo atajar el problema, de cómo afrontarlo. Y cierto es que la proposición que nos presenta hoy el Grupo de la Izquierda Plural va encaminada a dar respuesta a estos datos y a intentar paliar esta situación. Desde Convergencia y Unió hemos ido defendiendo también estas propuestas en muchísimas ocasiones. Parece que el Partido Popular parece que no son del agrado del Partido Popular, que defiende las medidas abordadas en las reformas legales y fía que éstas funcionen cuando haya la recuperación económica. Pero, mientras tanto, ¿qué es lo que está sucediendo? Mientras tanto, no se está solucionando el problema de las familias. Como decimos, siguen aumentando los desahucios por ejecuciones, mejor dicho, lanzamientos por ejecuciones hipotecarias, porque sigue existiendo un paro de larga duración que está provocando que las familias estén en un rango de pobreza crónica. Y, además, estas familias suelen no encontrar ayuda en las ayudas públicas. Además, a medida que las entidades van saneando sus balances, resulta que se está produciendo un fenómeno nuevo, que es el de los desahucios de segunda generación. Es decir, aquellos desahucios que afectan a las familias que ya han sido lanzadas como consecuencia de un proceso de ejecución hipotecaria, que han optado a una vivienda de alquiler y que ahora, por no poder hacer frente a esa vivienda de alquiler, siguen otra vez sufriendo un nuevo desahucio. Desahucios, como decimos, de segunda generación. Y lo que pasa es que ahora el propietario no es un banco, sino que es otro particular, que contra lo que algunos pueden decir, no se trata de familias con viviendas disponibles para alquilar y, por tanto, que viven de rentas, sino que a menudo se trata de familias que precisan, como es el caso de personas mayores, alquilar sus viviendas en propiedad para poder sufragarse los gastos, a lo mejor, de una residencia. O aquel caso de 3 hermanos que tenían en herencia la vivienda de sus padres, que la alquilaron y que la renta de alquiler constituía el único ingreso de uno de los 3. Por tanto, estas familias que se ven afectadas por estas dificultades necesitan, como de hecho la moción propone y como todos los grupos damos apoyo, de una ley de segunda oportunidad que permita reestructurar deudas, que permita evitar el sobreendeudamiento futuro y que dé una salida a estas familias que se ven acuciadas por las deudas. Nos dice también el INE que, como hemos dicho antes, que hay un tiempo bastante dilatado, si se me permite, antes de que empiece el procedimiento ejecutivo por parte del banco. Aprovechemos este tiempo. Aprovechemos para prolongar la moratoria, pero no para nada, sino para poder dotar, además, de una mediación obligatoria a las familias a las que reconducir las negociaciones con las entidades financieras que permitiesen encontrar soluciones para permitir el pago, eliminar cláusulas abusivas, reestructurar aquellas cláusulas suelo que lo que hacen es dificultar el pago de la renta de hipoteca, que al final lo que tendríamos que conseguir es que las cláusulas de los contratos tendiesen al cumplimiento del contrato de la obligación principal, que es el pago de la obligación. Por tanto, por un lado, mediación antes de iniciarse el proceso
ejecutivo y mediación para las moratorias, para dar una solución ad hoc a cada caso y especialmente dedicada a este nicho de familias afectadas que van de hipotecas constituidas desde el 2005 al 2008, especialmente las del 2007, que nos dice el INE que son las que reciben el mayor impacto de lanzamientos. Hay posibilidades, hay medidas, falta quizás voluntad política, es evidente, por parte del Gobierno para poderlas atajar. Nos estamos encontrando que el Fondo Social de Viviendas no funciona. Démosle una nueva reestructuración, revisemos este Fondo Social de Viviendas. Hay muchas medidas que son de sentido común, que se pueden adoptar y las que hay gran consenso en esta Cámara. Pienso también que el Partido Popular las ve con buenos ojos. Hay falta valentía política para poderlos adoptar. Señorías, nos parece muy bien que podamos tener una banca saneada, que la banca soporte el estrés test, como dijo el ministro, pues sin ninguna tensión. Pero lo que no queremos son familias en bancarrota. Hagamos algo para dar una solución. La legislatura se acaba, pero las familias no pueden esperar. Se han anunciado medidas en favor de las familias y medidas sociales. Quieren ustedes dar como Gobierno un giro social, un giro en favor de las familias. Desen prisa, denlo y adopten estas medidas que entendemos muy importantes. Muchas gracias.